Todos se rieron cuando un padre sin hogar y su hijo encontraron una vieja furgoneta abandonada en las afueras de Madrid, pero cuando la encendieron comenzó algo que cambiaría miles de vidas. Suscríbete al canal, deja tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad estás viendo esta historia. El viento soplaba entre los edificios abandonados del extrarradio de Madrid como si buscara un lugar donde esconderse. La nieve cubría los coches estacionados, las aceras rotas y los carteles de tiendas cerradas hacia años. Cada sonido parecía ahogado por el frío, y el silencio pesaba más que el propio invierno. En medio de aquella desolación caminaban un hombre y un niño, padre e hijo, envueltos en abrigos gastados que apenas recordaban el calor. Se llamaban Daniel y Samuel. No tenían destino, solo un instinto: seguir andando. La última iglesia que ofrecía refugio había cerrado 3 días atrás. El siguiente albergue quedaba a 30 kilómetros, demasiado lejos para pies cansados y estómagos vacíos. Samuel temblaba, con las mejillas rojas y los labios agrietados. Daniel le pasó un brazo por encima de los hombros, acercándolo contra su pecho. «Solo un poco más, hijo», murmuró con voz ronca. Samuel asintió sin decir nada. El aire helado se colaba por los huecos del abrigo y les mordía la piel. La carretera se extendía vacía frente a ellos, blanca, infinita. Daniel apenas sentía las manos. Caminaba por instinto, empullado por una mezcla de miedo y amor. Ese tipo de amor que no necesita palabras porque vive en el acto de proteger. Cada crujido del hielo, cada sombra del bosque a los lados del camino lo mantenían alerta, como si en cualquier momento el mundo pudiera ofrecerles un milagro o una trampa. Fue entonces cuando vio el desvío. Una estrecha senda cubierta de nieve que se adentraba en el bosque. En el suelo quedaban huellas de neumáticos viejos, medio borradas por la tormenta. «Vamos por aquí», dijo Daniel. Samuel no protestó. Siguieron el rastro, hundiendo las botas en la nieve blanda, hasta que los árboles comenzaron a bloquear el viento. El silencio era tan profundo que podían oír el ritmo de sus propios pasos. De pronto, al fondo del camino, algo apareció bajo una capa de blanco. Un furgón antiguo, oxidado, inclinado sobre una rueda desinflada, su pintura reducida a un gris pálido. El parabrisas estaba agrietado, las puertas cerradas. Parecía muerto, pero a los ojos de Daniel parecía esperanza. Empuñó la nieve que cubría la manilla y tiró. La puerta chirrió protestando, pero cedió. Dentro el aire olía aceite viejo y polvo, pero estaba seco. En un rincón, una bolsa de dormir endurecida por el tiempo. En el tablero, unas gafas rotas y una joya de papel doblada. Daniel la tomó entre los dedos. Las letras, escritas a lápiz, apenas se distinguían. «No te rindas, todavía funciona». Sintió un nudo en la garganta. Esas palabras parecían escritas para él. «Papá, ¿podemos quedarnos aquí?», preguntó Samuel desde el asiento trasero. Daniel asintió. «Sí, por esta noche». Cerró la puerta y el silencio que siguió fue casi sagrado. El viento quedó fuera. Por primera vez en semanas, no sentían el frío colarse en los huesos. Daniel encendió una vela en una tapa de lata. La llama titiló débilmente, proyectando sombras cálidas en el interior del furgón. Samuel se acurrucó dentro del saco, y su padre lo cubrió con una manta raída. «Papá», susurró el niño mirando el volante. «¿Tú crees que todavía funciona?» Daniel sonrió, cansado. «No lo sé, hijo, pero mañana lo sabremos». Durmieron abrazados, con la vela consumiéndose lentamente. Afuera la nevada continuó cayendo, pero dentro, el aire se sentía diferente, cálido, vivo. Al amanecer, el bosque parecía hecho de cristal. La luz del sol rebotaba en los copos congelados, y el furgón, cubierto de escarcha, relucía como un animal dormido. Daniel se levantó despacio, cuidando no despertar a Samuel, y registró los compartimentos. Debajo del asiento del copiloto jaló una caja de herramientas oxidada, un destornillador, una llave inglesa, un par de pinzas, un tornillo suelto y una bujía envuelta en papel. Alguien había cuidado ese vehículo una vez. Cuando Samuel despertó, sonreía. «Papá», soné que el furgón andaba. «¿Que tú cantabas esa canción de mamá?» Daniel sintió un golpe en el pecho, mezcla de dolor y ternura. «Tal vez podamos cantarla otra vez, cuando arranque». Pasaron la mañana limpiando. Daniel barrió el suelo, quitó el polvo del tablero y despejó la nieve del techo. Encontraron una vieja botella con restos de café congelado, revistas amarillas y una manta con olor a tiempo. Cada objeto parecía un pequeño regalo. Por la tarde, Daniel abrió el capo.
El motor estaba cubierto de grasa seca y cables mordidos, pero no muerto. Era un corazón dormido. Vamos a intentarlo, susurró. Samuel observaba fascinado mientras su padre limpiaba piezas. Ajustaba tornillos y golpeaba suavemente las bujías con una piedra envuelta en trapo. El niño no entendía de motores, pero entendía de fe. Y aquella noche, cuando la vela volvió a arder, ya no tenían miedo. Papá, dijo Samuel, sonriendo. Cuando funcione, podemos pintarlo de amarillo. Amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo parece el sol, y el sol siempre vuelve. Daniel lo miró y asintió. Entonces será amarillo. La tormenta arreció afuera, pero dentro del furgón todo estaba en calma. El padre tomó el papel con la frase que había encontrado, lo alisó con cuidado y lo volvió a colocar en el tablero. La letra temblorosa parecía observarlos. No te rindas, todavía funciona. La leo en voz baja y por primera vez en mucho tiempo creo cada palabra. Cuando Samuel se durmió, Daniel se quedó mirando el volante. En su mente, el ruido del motor ya sonaba, profundo, terco, vivo. Y mientras la nieve caía, comprendió que aquel trozo de metal no era solo un refugio. Era una promesa de que la esperanza también tiene ruedas. El segundo día empezó con un sonido distinto. No era el viento. No era la nieve cayendo sobre el techo del furgón. Era algo más bajo, más íntimo. El tipo de sonido que hace una cosa vieja cuando decide que, a pesar de todo, aún no ha terminado. Daniel había pasado horas con las manos dentro del motor. Se las había cortado en los bordes del metal. Las tenía negras de grasa seca. Los dedos entumecidos por el frío. Cada movimiento le dolía, pero no paró, no podía parar. Afuera, el bosque seguía helado. Dentro, el furgón ya no era solo refugio. Se había convertido en trabajo, en misión. Samuel lo observaba desde el asiento del copiloto, envuelto en la manta. Sus ojos seguían cada gesto de su padre con la misma atención con la que otros niños miran un truco de magia. Cada vez que Daniel apretaba una pieza, el niño se inclinaba hacia adelante. Cada vez que soltaba un suspiro frustrado, Samuel apretaba los labios como si la fuerza del deseo ayudara. ¿Listo?, preguntó Samuel al fin. Daniel apoyó las manos en el volante y respiró hondo. El aire dentro del furgón estaba frío, pero no mortal como la noche anterior. Ya se podía ver el bajo de su respiración, pero no dolía al inhalar. Eso solo ya era una victoria. Quiero la lave. Nada. Silencio. Samuel tragó saliva. Papá. Daniel volvió a intentarlo. Esta vez hubo un leve cuellido, un golpe metálico, un chasquido eléctrico que sonó como una promesa que aún no sabía cómo cumplirse. Otra vez, dijo Samuel. Daniel sonrió apenas. Esa insistencia, esa fe absoluta, era lo que lo mantenía en pie desde hacía meses, lo que no le había permitido rendirse cuando perdieron el piso, cuando se quedaron sin trabajo, cuando nadie quiso alquilarles nada más sin nómina, sin papeles en regla. Lo siento, es política. Cuando las puertas de los albergues se cerraron y dejaron claro que había más necesidad que camas. Tercera vez, la lavguero. El motor tosió. Una vibración recorrió el chasis como un escalofrío despertando huesos viejos. Luego vino un ruido grave, irregular, terco, y de pronto, contra toda lógica, el furgón rugió. Samuel se incorporó de golpe, con los ojos llenos de luz. Papá, funciona. Daniel soltó una carcajada que no recordaba haber tenido dentro desde hacía demasiado tiempo. Una carcajada rota, incrédula, casi húmeda. Apoyó la frente en el volante y dejó que el sonido del motor llenara el aire. No era un sonido bonito, rascaba, vibraba, se quejaba, pero estaba vivo. Te lo diré, susurró Samuel. Todavía funciona. Daniel levantó la cabeza despacio. Miró al niño. Miró la nota en el tablero. No te rindas, todavía funciona. Y dijo casi en un susurro. Todavía funciona. Apagó el motor antes de que el poco combustible viejo que quedaba se quemara del todo. No podían desperdiciar nada. Pero ese ruido, ese único minuto de vida, les había dado algo mucho más valioso que gasolina. Les había devuelto futuro. Salieron del furgón. El mundo seguía blanco, duro, frío. Pero ya no parecía infinito. Ya no parecía que estuvieran atrapados en medio de nada. Ahora el bosque no era un fin, era un punto de partida.
Necesitaban combustible. Necesitaban aire para la rueda desinflada. Necesitaban comida. Necesitaban calor. Sin embargo, Daniel notó que una cosa urgente había desaparecido. El miedo. El miedo había mandado hasta ayer. Hoy no. Cerca del camino había una caseta de madera medio hundida entre los árboles, como si alguien la hubiera abandonado a medias. Daniel forzó la puerta. Dentro encontraron pedazos de metal chatarra vieja, una batería agrietada, un bidón vacío de gasolina y una manta enrolada que olía a humedad, pero aún daba calor. Samuel, con las manos heladas pero brillando de emoción, encontró una linterna. Mirara, la agitó con orgullo. Daniel la encendió. La luz no era fuerte, pero existía. Nos la cuidamos. Tesoro, tesoro, repitió Samuel, inflando el pecho. Volvieron al furgón con las cosas como si estuvieran regresando a casa con compras importantes. Y de alguna manera lo era. Daniel guardó la manta, la batería vieja y el bidón en la parte trasera con un cuidado casi solemne. Ya no eran basura, ya no eran restos de otros. Eran piezas de su vida nueva. Papá, dijo Samuel, muy serio de repente. Cuando el furgón ande, puedo pintarlo. Pintarlo, sí. ¿De qué color? Ni lo dudo. Amarillo. Daniel arqueó una queja. ¿Por qué amarillo? Samuel lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque la gente que está pasando frío necesita ver el sol, aunque sea pintado. Daniel no respondió enseguida. Le ardían los ojos y no por el viento. Entonces será amarillo, dijo al final. El más amarillo de Madrid. Samuel sonrió. Ese tipo de sonrisa limpia que te recuerda que todavía hay cosas buenas. Pasaron el resto del día arreglando lo que podían. Daniel revisó las ruedas. Apanó un parche improvisado con goma vieja y quinta. No iba a durar para siempre, pero quizás para llegar al pueblo más cercano. Samuel ordenó el interior con una concentración casi profesional. Puso las mantas en una esquina. Dobló el saco de dormir. Alineó las pocas latas de comida que les quedaban. Dejó la linterna en el salpicadero como si fuera equipo táctico. Tiene que verse bien, dijo. Si alguien entra, no quiero que piense que esto es basura. Daniel lo escuchó en silencio con respeto, porque entendió la verdad detrás de esa frase. Samuel no estaba ordenando un coche. Estaba preparando un lugar digno, un lugar donde, aunque no tuvieran nada, nadie se sintiera nada. Al caer la tarde encendieron una vela dentro de una lata vacía. Las paredes de metal devolvían un brillo anaranjado. Afuera nevaba otra vez. Adentro había silencio, respiración y un latido desconocido. Seguridad. Samuel comió apoyado contra su padre, envuelto en la manta. Apenas media lata de sopa calentada al improvisar una lama pequeña, racionada con una paciencia adulta, saboreada como un banquete. Papá, dejó con la boca todavía caliente. ¿Tú crees que es solo para nosotros? El furgón. Sí, Daniel tardó un segundo en entender la pregunta. ¿Qué quieres decir? Samuel bajó la voz, como si el propio metal pudiera escuchar. Si conseguimos que ande, podemos parar si vemos a alguien con frío. Podemos dejarle entrar un rato, solo para que entre en calor. Solo un rato. No lo digo con dramatismo. Lo digo como quien propone una regla normal. Como quien da que si tenemos dos trozos de pan, uno es tuyo y uno es mío. Daniel respiró despacio. Había pasado semanas pensando únicamente en sobrevivir. Conseguir el próximo sitio donde dormir, la próxima comida, el próximo día, nada más. Lo contrario de eso, pensar en otros, había dejado de ser una posibilidad. No porque no quisiera, sino porque el hambre y el frío borran la parte del cerebro que suena para afuera. Y aún así, su hijo, que tenía menos que nadie, lo acababa de decir como si fuera lo más lógico del mundo. Podemos compartir el calor. Sí, respondió Daniel sin dudar más. Sí, hijo. Si el fuego anda, ayudamos. Samuel sonrió con una satisfacción tranquila casi adulta. Entonces tenemos un trabajo. Daniel soltó una risa baja. Un trabajo. Claro, nosotros somos los que calientan a la gente. El trabajo. Sonaba ridículo y perfecto al mismo tiempo. Daniel lo repitió en su cabeza y le gustó cómo se sentía. No perdidos, no sin casa, no retenidos por el frío. No, ellos tenían un trabajo. La mañana siguiente, cuando el cielo todavía estaba gris y el bosque seguía respirando vapor blanco, Daniel volvió a girar la nave.
El motor respondió más rápido esta vez. Tosió, gruñó, vibró, y luego, como si hubiera estado esperando escuchar su propio nombre, se encendió con un rugido áspero. El furgón tembló entero, pero se mantuvo despierto. El humo del escape se mezcló en el aire frío como una pequeña nube que anunciaba vida. Samuel gritó de alegría y golpeó las manos contra el salpicadero. ¿Funciona? Funciona de verdad. Daniel no gritó, no podía. Algo en su interior estaba demasiado leno. Solo apretó el volante con ambas manos, con fuerza, como si estuviera tocando algo sagrado. Funciona, repitió en voz baja, como una oración. Puso la marcha con cuidado. La rueda parcheada se cuello, pero obedeció. El furgón avanzó unos centímetros, luego otros, luego 1 metro entero sobre la nieve compactada. Samuel empezó a reírse. No una risa nerviosa, una risa limpia, luminosa, que llenó el interior como una estufa. Papá, dijo sin dejar de mirar por el parabrisas agrietado. Estamos moviéndonos. Era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, no los arrastraba el mundo. Ellos se movían dentro de él. Daniel dio una vuelta lenta dentro del claro del bosque, el volante duro, el motor temblando, el cristal empanado por su respiración. Era torpe, era imperfecto, era libertad. Después de unos minutos paró el motor. Tenían que ahorrar gasolina. Cada gota era futuro. Dentro del silencio que siguió, los dos se quedaron quietos, escuchando todavía el eco del ruido en sus cuerpos, como si el sonido del motor se hubiera quedado en el pecho. Latiendo Ali, Samuel apoyó la frente en la ventana. Su voz salió baja, sonolienta, feliz. Papá. Sí, ya no tengo frío. Daniel cerró los ojos un momento. Yo tampoco. Más tarde, cuando la luz empezó a caer y el bosque volvió a teñirse de azul, Samuel tomó el lápiz corto que habían encontrado en la guantera y, con letras grandes y torcidas, escribió sobre el cristal empanado en el interior del parabrisas. La furgoneta amable. Daniel lo miró en silencio. ¿Qué es eso?, preguntó aunque lo sabía. Samuel sonrió. Es su nombre, la furgoneta amable. No una chatarra, no un escondite. No donde dormimos porque no queda otra. La furgoneta amable. Daniel sintió que algo dentro de él encajaba, como una pieza que llevaba suelta demasiado tiempo. Entonces ya está decidido, dijo. Este furgón tiene nombre, y tiene trabajo, añadió Samuel orgulloso. Daniel acarició con los dedos las palabras torcidas en el cristal, como si estuviera jurando lealtad. Fuera, el cielo se volvía oscuro, el viento volvía a levantarse. El bosque, otra vez, empezaba a hablar en crujidos de ramas y respiraciones frías. Dentro, en cambio, había una calma nueva. Ya no eran dos desaparecidos en el invierno. Eran dos personas con un plan. Y ese plan, aunque todavía pequeño, aunque todavía frágil, ya tenía ruedas, ya tenía nombre. Y lo más importante, ya no era solo para ellos. La furgoneta amable había nacido. Viskazali, Pishiglavu Pridershivayas plana raskaza chachipiti skazal, capítulo 3, kilómetros de calor. El motor del furgón vibraba con vida. No era perfecto. Cada vez que giraban, sonaba un golpeteo metálico, pero avanzaba, y eso bastaba. Las ruedas dejaban marcas irregulares sobre la nieve derretida del camino, y Samuel, en el asiento del copiloto, no dejaba de mirar por la ventana como si el mundo acabara de inventarse. Llevaban 3 días rodando desde que el motor despertó. Dormían dentro del furgón. Cocinaban con una pequeña lama improvisada. Y cada kilómetro parecía más cálido que el anterior. Daniel ya no pensaba en huir del frío, sino en ir hacia algo. No sabía exactamente qué, pero lo sentía en el pecho, una dirección, no una fuga. Una tarde, mientras atravesaban un tramo de carretera desierta, vieron una figura bajo un puente, un hombre, acurrucado junto a una mochila rota, cubierto con una manta delgada. Samuel lo vio primero. Papá, dijo con voz baja, tiene frío. Daniel frenó despacio, el motor gruñó y el furgón se detuvo frente al hombre. Buenas tardes, dijo Daniel asomándose por la ventana. ¿Está bien? El hombre levantó la vista con desconfianza. Sus ojos eran de un gris gastado. Depende de lo que signifique bien. Daniel sonrió. Tengo sopa caliente y un poco de pan. Quiere entrar a calentarse un momento. El hombre dudó. Miró a Samuel, luego al furgón amarillo con el sol pintado en un costado. Finalmente asintió. Adentro el calor era leve pero real.
Daniel le pasó una taza de sopa y el hombre la sostuvo como si fuera oro líquido. ¿Cómo se llama?, preguntó Samuel. Me llamo Julián, respondió él, soplando sobre el vapor. ¿Y ustedes? Somos los de la furgoneta amable, dijo Samuel con orgullo. Julián arqueó una ceja. Bonito nombre. Es nuestro trabajo, añadió el niño. Calentar a la gente. Daniel se quedó calado, pero dentro de él algo se movió. No era orgullo, era certeza. Por primera vez, su hijo tenía razón en todo. Desde aquel día, no pasaron por alto a nadie. En cada rincón de la ciudad, cada sombra, cada banco ocupado por alguien con frío, se convirtió en una parada. Dejaban mantas viejas, latas, palabras y, lo más importante, minutos de calor compartido. Pronto empezaron a reconocerlos. En la panadería de Doña Teresa, una mujer de cabello canoso y manos agrietadas les guardaban pan del día anterior. Para los tuyos, decía, dejando el paquete sobre el mostrador sin cobrarles. En una gasolinera vieja, un mecánico de barba espesa salió una tarde al oír el sonido del motor. Ese ruido no es gasolina, es Esperanza pidiendo auxilio. Bromeo, déjame echarle un ojo. Pasó 2 horas ajustando cables y limpiando bujías, y al final, cuando Daniel quiso pagarle, el hombre negó con la cabeza. Mi padre también vivió en un furgón. Si lo ayudó a seguir rodando, es como si le devolviera un favor al pasado. Daniel apretó su mano, y algo invisible cambió entre ellos, 2 desconocidos que reconocieron la misma herida. Los días se volvieron semanas. Madrid amanecía aún fría, pero el furgón amarillo se convirtió en una mancha de sol que cruzaba las calles. Samuel dibujó corazones en las puertas traseras con pintura que encontró en un contenedor. Los niños que los veían pasar los saludaban. Algunos adultos sonreían, otros apartaban la mirada, incómodos ante lo simple que era la bondad. Una mañana, mientras repartían pan junto al río Manzanares, una mujer se acercó con una cámara pequeña. ¿Puedo hacerles una foto?, preguntó. Daniel dudó. No buscaba atención, solo movimiento. Es para el periódico local, explicó ella. La gente debería saber que todavía quedan almas buenas. Samuel posó junto al furgón con una sonrisa enorme. Daniel permaneció serio, pero no dijo que no. La foto apareció al día siguiente bajo el título: El furgón que lleva calor por Madrid. El artículo cambió todo. Al día siguiente, al volver a la panadería, Doña Teresa los abrazó llorando. Os vi en el periódico, mis amores. Desde hoy tenéis pan para toda la ruta. En una esquina, un grupo de estudiantes los esperó con termos de café. Queremos ayudar, dijeron. No tenemos dinero, pero sí manos. Así nació algo que ni siquiera sabían que estaban creando. Kilómetros de calor. Una cadena improvisada de voluntarios, donaciones y buenas intenciones. La gente dejaba bolsas con ropa frente al furgón. Escribía mensajes como «Gracias por no olvidarnos» o «El sol también brilla de noche». Daniel empezó a llevar un cuaderno donde apuntaba todo. Nombres, fechas, lugares, historias. No quería que la memoria del bien se perdiera como la del dolor. En la primera página escribió: «Cada kilómetro que avanzamos derrite un poco de frío del mundo». Pero no todo fue fácil. Algunos no entendían. Una noche, mientras dormían estacionados cerca de una plaza, un guardia golpeó la ventana. «No pueden quedarse aquí. Están molestando». Daniel explicó lo que hacían, pero el hombre frunció el ceño. «No hay permiso para esto. Solo damos abrigo», respondió Daniel tranquilo. «No pedimos nada». El guardia suspiró. «Entonces hagan su bien, pero lejos del centro. Aquí la gente se cuella cuando ve pobreza». Daniel agradeció en silencio. Aprendió algo importante esa noche. El mundo tolera la bondad, pero no siempre quiere mirarla. A pesar de eso, siguieron rodando. Cruzaron barrios enteros, desde Lavapiés hasta Carabanchel, llevando mantas, café y palabras. En el parabrisas, Samuel pegó una nota escrita con marcador negro. «Si lees esto y tienes frío, toca la puerta. Aquí siempre hay sitio». Un día, mientras el sol se ocultaba, vieron a una mujer mayor junto a una parada de autobús. Tenía los zapatos empapados, el abrigo roto y una mirada cansada. «Buenas noches, señora», dijo Daniel. «¿Necesita ayuda?». Ella negó con la cabeza, pero sus labios temblaban. «No tengo a dónde ir», murmuró. Samuel le tendió una manta. «No necesita irse. Quédese aquí un rato».
Él lloró en silencio, y por primera vez, Daniel entendió que el calor no solo se da con fuego, sino con presencia. Esa noche, mientras dormían en la parte trasera del furgón, Samuel preguntó en voz baja: «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa?» Daniel se quedó mirando el techo. Afuera nevaba otra vez. «Creo que sí», respondió, «porque no estamos salvando al mundo, pero tampoco estamos mirando hacia otro lado». Samuel se acercó, apoyó la cabeza en su pecho y murmuró: «Entonces sigamos rodando». Daniel cerró los ojos. El motor ya no era solo una máquina, era un corazón, y cada amanecer, cuando lo encendían, el sonido no era ruido, era esperanza arrancando. El mundo seguía helado, pero gracias a ellos ya no estaba solo. El amanecer llegó con una carta. Estaba doblada cuidadosamente y pegada al parabrisas del furgón, sostenida por un trozo de cinta vieja. Daniel la vio mientras Samuel aún dormía, con el rostro apoyado en el asiento y el cuerpo envuelto en la manta amarilla. Afuera, Madrid despertaba lenta, con ese tono dorado que solo tienen las ciudades después del frío. El papel manchado por la humedad tenía escrita una sola frase: «Esto era de mi hermano. Él creía en gente como vosotros». Y, junto a las palabras, una pequeña llave de metal oxidado, con un símbolo grabado en el centro, un sol diminuto. Daniel la sostuvo un momento entre los dedos. Sintió algo parecido a un temblor, no en la mano, sino en el pecho. Un presentimiento suave, de esos que se sienten antes de entenderse. Cuando Samuel despertó, él le mostró la carta. «¿Qué crees que significa?», preguntó el niño, con los ojos todavía hinchados de sueño. «No lo sé, hijo, pero creo que deberíamos averiguarlo». La dirección estaba escrita en la parte trasera del papel. Calle del Río 17, en un barrio al sur de la ciudad, casi al borde de las vías del tren. El furgón avanzó despacio por las calles adoquinadas, pasando murales de colores y tiendas cerradas, hasta detenerse frente a un edificio de ladrillo rojo antiguo con un cartel descolorido que decía: «Talares, reparaciones desde 1973». El portón estaba medio abierto. Dentro, un silencio lleno de polvo y olor a aceite. Daniel empujó la puerta y entró. Todo estaba cubierto por una capa de tiempo, herramientas colgando de ganchos oxidados, latas de pintura vacías, un banco de trabajo lleno de tornillos y un calendario de hace 5 años. Samuel recorrió el lugar con ojos enormes. «Papá», dijo en un susurro reverente. «Parece que nos estaba esperando». Daniel sonrió débilmente. Quizás sí. En el centro del taller, sobre la mesa principal, había una nota amarillenta pegada con cinta. Decía: «Si encuentras esto, arregla algo, lo que sea, así el lugar sigue vivo». Daniel la leyó en voz baja, y una sensación de calma lo envolvió. Esa frase no pedía dinero, ni fe, ni éxito, solo movimiento. Y eso era justo lo que sabían hacer. Pasaron los siguientes días limpiando, barriendo, ordenando. Samuel convirtió la escoba en espada y el trapo en capa. Daniel reparó la instalación eléctrica, cambió bombillas y volvió a oír el zumbido leve del generador. Poco a poco, el taller empezó a respirar otra vez. La gente del barrio comenzó a acercarse por curiosidad. Primero fue un hombre con una bicicleta rota, luego una mujer con un carrito de bebé que chirriaba. Después un joven que quería aprender a usar una llave inglesa. Daniel los recibía a todos. No cobraba. Solo pedía una cosa: deja algo atrás. No dinero. Una palabra, una historia, una foto. Algo que diga que estuviste aquí. El rumor se esparció rápido. En cuestión de semanas, las paredes del taller se llenaron de papeles pegados, notas de agradecimiento, dibujos de niños, frases en diferentes letras y colores. «Gracias por recordarme que todavía sirvo. Mi bici anda y mi corazón también. Por primera vez en meses, alguien me llama por mi nombre». Samuel las leía cada mañana como si fueran oraciones. «Papá, mira esta», decía. «No arreglaste mi coche, arreglaste mi día». Daniel lo escuchaba, y en su sonrisa había algo nuevo. Ya no era la risa del alivio, era la risa de quien ha encontrado propósito. Un día, mientras reparaban el motor de un coche viejo, apareció el mismo mecánico que los había ayudado meses atrás, el del taller de carretera. «Así que este es el famoso lugar», dijo, mirando alrededor con aprobación. «Más que un taller», respondió Daniel. «Es como un refugio». El hombre dejó una caja de herramientas sobre la mesa. «Entonces vas a necesitar esto. Es de buena calidad».
Pertenece aquí. Se estrecharon las manos. Sin palabras, ambos sabían que aquel gesto creaba un círculo. En la pared principal, sobre el banco de trabajo, Samuel colgó la nota que encontraron aquel primer día en el furgón. No te rindas. Todavía funciona. Debajo, escribió con marcador negro. Y ahora funciona para todos. El taller tenía un nuevo nombre. Samuel lo pintó en la fachada, con brochas torcidas y pintura amarilla que goteaba sobre los ladrillos, el taller del sol. Con el paso de las semanas, el taller del sol se convirtió en un pequeño faro en el vecindario. Los vecinos dejaban cajas de tornillos, restos de madera, herramientas viejas. Una mujer traía empanadas todos los viernes para los reparadores de la Esperanza. Un grupo de estudiantes comenzó a venir los fines de semana para aprender. Y los días de lluvia, el furgón amarillo se estacionaba frente al taller, su pintura brillante bajo el agua, como si el sol se negara a apagarse. Daniel comenzó a enseñar a quien quisiera aprender a reparar motores, pero lo hacía diferente. Aquí no solo arreglamos cosas, decía. Aquí aprendemos a no darnos por rotos. Samuel, mientras tanto, decoraba los estantes con dibujos. Una mano sosteniendo una nave, un sol saliendo detrás de una colina. Y en el centro, un furgón sonriente con la frase, la furgoneta amable nunca se detiene. Una tarde, una trabajadora social se presentó en el taller. He leído sobre ustedes, dijo mostrando un periódico arrugado. Han ayudado a la mitad de las personas de mi lista. Daniel bajó la mirada incómodo. Solo hacemos lo que podemos, pues la ciudad quiere ayudarles a seguir haciéndolo. Continuó ella. Tenemos un programa de apoyo a iniciativas comunitarias. Pagaríamos la gasolina, las herramientas. Lo que necesiten. Samuel la miró como si hubiera escuchado que les regalaban una estrella. ¿En serio? Preguntó. Ella sonrió. En serio, pero hay una condición. Sigan siendo ustedes. Daniel soltó una risa baja. No sabemos ser otra cosa. Esa noche, cuando el taller se quedó vacío y el ruido de la ciudad se apagó, Daniel y Samuel se sentaron en el suelo, junto al furgón. La luz cálida de una lámpara temblaba sobre las notas pegadas en la pared. Daniel tomó una hoja y escribió algo nuevo. Aquí reparamos lo que el mundo rompió sin mirar. La colocó justo al lado de la primera nota, y Samuel la observó con atención. Papá, dijo suavemente, ¿te das cuenta de que ya no vivimos en el furgón, pero el furgón sigue viviendo en nosotros? Daniel sonrió, le revolvió el pelo y miró alrededor. El taller olía a aceite, pan caliente y esperanza. En una esquina, el sol pintado brillaba bajo la luz artificial, y por primera vez en años, el futuro ya no daba miedo. El taller del sol era más que un lugar, era el punto donde las heridas se convertían en motores, y al fondo, el furgón amarillo seguía esperando su próxima salida, listo para encenderse otra vez. Cuando el mundo necesitara calor sobre ruedas, el invierno comenzó a retirarse, aunque sin prisa. Los montes a las afueras de Madrid volvían a mostrar sus tonos pardos y verdes bajo la capa de nieve que se derretía a trompicones. El taller del sol seguía lleno cada mañana. Ruido de martillos, olor a metal caliente, risas. Daniel y Samuel habían logrado lo impensable: convertir un furgón abandonado en el motor de un movimiento. En el vecindario, todos conocían ya el símbolo del sol amarillo, pintado en cada vehículo que había nacido gracias a ellos. No eran solo mecánicos ni voluntarios, eran parte de algo que rodaba por toda España. Cada semana aparecía un nuevo correo, una nueva foto, una pareja en Valencia con su vieja furgoneta, una estudiante en Sevilla con un coche blanco cubierto de corazones, un grupo de pescadores en Galicia que repartían mantas en noches frías. Los hijos del sol. Los llamaban algunos. A Daniel le gustaba más pensarlos como kilómetros de bondad. Un mediodía, mientras Samuel lijaba una puerta para pintarla, una camioneta se detuvo frente al taller. De el abajo una mujer de cabello oscuro, con una cámara al cuello. ¿Eres Daniel?, preguntó sonriendo. Depende de quién lo pregunte, respondió él, limpiándose las manos con un trapo. Trabajo en un programa de televisión local, dijo ella. Hemos seguido su historia. Queremos hacer un reportaje. La gente necesita escucharla. Daniel dudó. No quería fama. La atención podía cambiar la naturaleza de lo que hacían. Pero Samuel lo miró, con esa convicción infantil que no teme a la luz. Papá, dijo,
Si más gente nos ve, más ayudarán. Aceptaron. La grabación fue sencilla. La periodista filmó las notas pegadas en las paredes, las manos de Daniel engrasadas, el furgón amarillo estacionado con el sol reflejado en su techo. Samuel, nervioso, explicó ante la cámara. Esto empezó porque queríamos calentarnos, y seguimos porque descubrimos que el calor se multiplica cuando se comparte. El reportaje salió al aire una semana después. En cuestión de días, llegaron donaciones, llamadas, mensajes. La gente no pedía ayuda, pedía participar. Un sábado por la mañana, cuando el taller rebosaba de gente y de ruidos, un joven entró con una caja de cartón. Mi abuelo se llamaba Ray, dijo. Este taller fue suyo. Encontré esto entre sus cosas. Dentro había fotos antiguas del taller, herramientas marcadas con el nombre Arsolano y una carta dirigida al próximo que repare aquí. Daniel la abrió con cuidado. La letra era firme y curva. Arreglar es una forma de fe. Cuando alguien repara algo roto, aunque sea pequeño, está diciendo al mundo, aún vale la pena intentarlo. Si llegaste hasta aquí, sigue reparando. Samuel se quedó mirándolo en silencio. Papá, parece que nos estaba esperando. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sí, hijo, creo que sí. Colgaron la carta junto a la frase original. No te rindas, todavía funciona. Debajo, Daniel añadió otra línea, escrita con letra más segura que nunca, y seguirá funcionando mientras alguien cree. El taller del sol se convirtió en un punto de encuentro, no solo para reparar motores, sino para reparar historias. Un ex soldado enseñaba a jóvenes a trabajar el metal. Una modista mayor remendaba abrigos rotos. Los sábados se llenaban de música y olor a pan recién hecho. Samuel organizaba rutas de calor, pequeños convoyes de furgones amarillos que salían en distintas direcciones para llevar ropa, herramientas o simplemente compañía. Las calles empezaron a cambiar. Donde antes había indiferencia, ahora había movimiento. Donde había soledad, ahora había ruedas. Pasó un año desde aquella primera noche en el bosque. El día del aniversario, Daniel condujo el furgón con Samuel hasta el mismo camino donde lo habían encontrado. El bosque era otro. Los árboles tenían brotes verdes. El suelo estaba cubierto de flores pequeñas. El aire olía a vida nueva. Aparcaron en el mismo sitio, frente a las huellas viejas que la nieve había borrado. Daniel bajó del furgón con una pequeña tabla de madera bajo el brazo. La colocó en el suelo, clavándola con cuidado. En ella había escrito con letras grabadas a fuego. Aquí empezó a moverse la esperanza. Samuel colocó a su lado su viejo cochecito de juguete, el mismo que había conservado desde su antiguo hogar, para que nunca se olvide de rodar. Dijo sonriendo. El viento sopló suave entre los árboles y el sol, como si lo entendiera, se reflejó en el techo del furgón, pintándolo de oro. Daniel miró a su hijo. ¿Sabes qué es lo más increíble, Sam?, preguntó. ¿Qué? Que pudimos habernos detenido en cualquier parte aquella noche. Pero fue aquí, tal vez porque el furgón nos estaba esperando, dijo Samuel. Daniel asintió lentamente. Sí, y quizá todo lo bueno del mundo está esperando a que alguien vuelva a creer en él. Subieron de nuevo al furgón. El motor rugió con el sonido de siempre, áspero, terco, vivo. El camino descendía hacia la ciudad, bañada por el sol de la tarde. A los lados, los árboles se mecían como si aplaudieran. Mientras avanzaban, Samuel dibujaba con el dedo sobre el vidrio empanado una nueva palabra, una sola: gracias. Daniel lo vio y sonrió. ¿Por qué gracias?, preguntó. Porque ya no tenemos frío, respondió el niño, y tenía razón. El furgón siguió avanzando, con el sol a la espalda y el futuro enfrente. El taller, la gente, los nuevos furgones, todo aquello que habían construido con las manos y con la fe seguía moviéndose, más allá de ellos. Era el mismo mensaje, repetido una y otra vez, pero ahora pintado en cada esquina, en cada sonrisa, en cada motor encendido. No te rindas, todavía funciona. Y mientras el horizonte se llenaba de luz, la furgoneta amable volvió a desaparecer entre los caminos, llevando consigo la certeza de que algunas cosas, el amor, la bondad, la esperanza, nunca dejan de andar. Así terminó la historia de la furgoneta amable, el vehículo que convirtió el frío en esperanza y el camino en hogar. Porque mientras haya alguien que crea, la bondad nunca se detiene. Dale like, comparte este video y escribe en los comentarios.
¿Crees que un solo acto de bondad puede cambiar el mundo?